El webinar del día de hoy, que tiene como título Apendicitis aguda, está a cargo de Iliana Blanco Moya, interna de medicina de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, Bolivia. Sin más que decirles, los dejo en manos de la disertante. Gracias, Mario. Buenas noches a todos. Como ya les explicó Mario, yo voy a dar el tema apendicitis. Bueno, antes de empezar, algunas recomendaciones es que voy a responder las preguntas conforme vaya pasando las diapos, pero tienen que levantar la mano previamente. Y las preguntas van a ser respondidas una vez que acabe la diapositiva. Cuando esté por empezar otra, ahí voy a responder. Entonces, si tiene alguna duda, levantan la mano para que Mario les dé la palabra o él lea su pregunta y así sea respondida. Y al final también voy a hacer algunas cosas interactivas, así que les voy a pedir que participen y nos ayuden, así aprendan más. ¿Ya? Ya. Para esta exposición voy a utilizar, como por así decirlo, un lenguaje de colores, por lo que les he puesto en esta primera diapo. Ya, o sea, cada color con el que esté escrito o está subrayado significa que es sacado de ese libro, por si tienen alguna duda o en otra ocasión quieren revisarlo. También les voy a resaltar algunos puntos que son claves o que a mí me han preguntado en internado, en adscriptura, en hospital de gastro o en algunos exámenes que he dado, así que para que vayan tomando nota. Ahora sí, empezamos. Empezamos con embriología, en lo cual el apéndice, en la sexta semana del desarrollo embrionario, el apéndice y el ciego aparecen como vaginaciones del extremo caudal del intestino medio. Pero en la octava semana es donde se comienza a elongar y en el quinto mes es donde adquiere un aspecto vermiforme. Pero la semana que es más aceptada de aparición del apéndice es en la octava semana. Sin embargo, hay algunas malposiciones que deben ser consideradas embriológicamente. Por ejemplo, cuando hay una malrotación del intestino, un cictus inversus, entonces el apéndice no se va a ubicar en la fosa ilíaca derecha, sino se va a ubicar al otro lado, en el hipocondrio izquierdo del abdomen. Ahora sí, entramos a anatomía. Esto es algo importante porque es muy preguntado. El apéndice secal es un divertículo verdadero del ciego, o sea, es como un saquito, como aquí lo pueden ver, ¿ya? Es continuación del ciego y está a 2.5 centímetros debajo de la válvula iliocecal en el punto de unión de las tres tenias. Esto es un punto reconocido por los cirujanos, ya que cuando encuentran este punto significa que ahí está el apéndice, o cuando lo están buscando. En la longitud de los adultos, o sea, la longitud del apéndice es de 9 centímetros en promedio. Algunos libros mencionan algunas variaciones, y es de 5 a 10, o incluso Savison y Schwartz, por ejemplo, mencionan que puede llegar hasta 30 centímetros, pero es muy raro. Ahora, la válvula de Gerlach, esa es la válvula que impide que el contenido secal, o sea, del intestino, se entre al apéndice. Y esto también es importante, el diámetro externo, o sea, así, sería de 3 a 8 milímetros, pero internamente, o sea, en la luz sería de 1 a 3 milímetros. Ahora, estas son las posiciones, las variaciones anatómicas de las posiciones que hay del apéndice. Quisiera que vayan respondiendo cuál es la más común. Comentan que es retrocecal. Sí, exacto, muy bien. La más común es la retrocecal, en un porcentaje del 65%. En segundo lugar viene la pelviana, con un 30%. Y la retroperitoneal, esa sería primera, segunda. Y la tercera es la retroperitoneal en un 7 al 10%. Sin embargo, a pesar de todas estas variaciones anatómicas, que son muchas,
A veces hay lo que es la agenesia apendicular, o sea que no hay el apéndice, o sea, entran a una cirugía y no encuentran el apéndice, entonces es como una cirugía en blanco. Pero a veces no es que no hay, sino que no han buscado lo suficiente o se han atufado y realmente está en otra posición que está por ahí escondidita y la tienen que encontrar, ¿ya? Como más adelante vamos a ver tal vez un caso clínico. Es importante saber dónde está o más o menos en qué posición está, porque según dónde esté, según estas variaciones anatómicas, va a ser su sintomatología. No va a ser lo mismo que tenga, que sea una retrocecal o una pélvica en cuanto a la sintomatología, porque va a ser distinta. Ya. Ahora sí, esto sí es una pregunta de examen o en internado, a mí me lo han preguntado varias veces. Siempre te preguntan cuáles son las ramas, ya cuál es la irrigación. Entonces, primero tienes que saber de qué. La arteria mesentérica superior o la arteria mesentérica superior da rama a la arteria iliocólica derecha o iliocolónica, según otros libros, y de esta sale la arteria pendicular, ¿ya? Como aquí pueden ver. Eso también es importante cuando entras a la cirugía y haces la disección. Ahora, el drenaje linfático del apéndice fluye hacia los ganglios linfáticos que yacen a lo largo de la arteria iliocólica, o sea, la de aquí arriba. Como ven, aquí ven la arteria pendicular, que sale ahí arteria iliocólica, y más arriba estaría la otra. Ahora, la inervación tiene dos, como son la simpática, que está dada por el plexo mesentérico superior, que es de T10 a L1, y la parasimpática, que está dada por el nervio vago. La histología. Esto es muy importante porque aquí vamos a ver lo que es la fisiopatología. ¿Sí? La capa cerosa, esto no es mencionado por todos los libros. Algo también que quiero recomendarles es de los lenguajes de colores. Si está con color verde y naranja es porque lo mencionan los dos libros. Y si es de un solo color es porque es mencionado por un solo libro. Entonces, tiene tres capas, los cuales son la cerosa, la mucosa y la muscular, pero otros libros no la consideran a la cerosa, solamente a la mucosa, submucosa y muscular. La cerosa es la continuación del peritoneo. La mucosa se divide en dos, según el libro de Mitchell. Lo que es la mucosa es la continuación del epitelio colónico y la submucosa tiene los folículos linfoides. Esto es muy importante, ya que estos folículos linfoides no están siempre, ¿ya? Cuando la persona tiene menos de 2 años, va a haber pocos folículos, pero cuando la persona tiene de 12 a 20 años, aumenta ese número, entonces va a tener aproximadamente unos 200 folículos. A los 30 años va bajando otra vez esos folículos. Cuando es adulto, cuando ya es anciano, no va a tener los folículos. Eso es muy importante que sepan y no se olviden. En la muscular hay dos, que es la interna o circular y la externa o longitudinal. Ya. En las funciones, según las evidencias indican que el apéndice sirve como depósito de bacterias intestinales buenas o saprófitas y contribuye a recolonizar y mantener la flora cólica normal. Eso es algo muy importante. Debido a esto se dice que tiene un efecto protector, ya que si no hay bacterias buenas, entonces van a colonizar las bacterias malas. También, según otros libros, la función del apéndice es inmunológica, ya que se demuestra que produce inmunoglobulina A, pero esta inmunoglobulina A es más producida en los niños. Entonces, se considera que esta función de inmunológica está más en los niños y esta está en los adultos. ¿Ya? También es algo que dicen que si haces una apendicectomía antes de los 20 años, se disminuye lo que es la colitis ulcerosa. Ahora, ¿qué es la apendicitis aguda? Es la inflamación aguda del apéndice secal o vermiforme y se caracteriza porque es la urgencia quirúrgica más común, ¿ya? Antes era mal conocida por lo que era la tiflitis o periteflitis. En cuanto a la epidemiología, la frecuencia más alta es en el segundo y tercer decenio de la vida, o sea, de 10 a 20 años. En esta edad se dice que es más común en los varones, no en las mujeres. Eso también tienen que recordar.
el 6 al 8% de la población alguna vez tendrá apendicitis en su vida. Pero es muy importante porque su tratamiento es quirúrgico en la mayoría de los casos. También en cuanto a la cirugía, es bueno saber que es poco frecuente en los extremos de la vida, o sea, en los menores de 2 años y en los mayores de 60 años, específicamente en esas edades. Es relativamente rara en grupos de edad extrema, pero es más complicada, o sea, por ejemplo, en los niños y en los ancianitos. Aquí sí que afecta por igual a ambos sexos, o sea, en el periodo que sea mayor a los 20 años hasta los 50, excepto en los periodos entre la pubertad y los 25 años, o sea, en este. En esto, como dije, es más frecuente en los varones. La mortalidad en los casos no complicados es muy baja y se incrementa notablemente en caso de perforación, que es más frecuente en los ancianos y lactantes. Entonces, si les pregunto, eso también me preguntan, ¿en quiénes es más frecuente la perforación? En ancianos y lactantes. Es una causa importante de cirugías pediátricas, más que todo en preescolares y escolares, en los varones y que hayan tenido una predisposición familiar. La incidencia de apendicitis es menor en países de vía de desarrollo, por ejemplo en África o en los países de menor nivel económico. Sin embargo, algunos estudios y algunos libros mencionan que estos factores, los alimentos ricos en fibras o los antibióticos profilácticos de uso indeterminado, o sea, un mal uso de antibióticos, por así decirlo, bajan lo que es la apendicitis. Son factores que pueden ser tomados en cuenta. Ahora, hablamos de la etiopatogenia. Estas son las causas de la apendicitis. Ya hay dos, que son la obstructiva y no obstructiva. En la obstructiva hay 3 causas, que son las luminales, las parietales y la compresión luminal extrínseca. ¿Ya? En cuanto a las luminales, están los parásitos, los fecalitos, los cuerpos extraños y el variospeso. En los parásitos se encuentra lo que es el Enterobius vermicularis, la Ascaris lumbricoide, la larva rictenia y el Enterobius vermicularis. En los fecalitos será por dieta pobre en fibra y rica en hidratos de carbono. Los cuerpos extraños y variospeso es poco frecuente. En cuanto a los parietales, está la hiperplasia de los folículos linfoideos, por eso es muy importante lo que les decía antes. Por eso, si se han dado cuenta en la etiopatogenia, en la edad de 10 a 20 años hay 200 folículos. Entonces, si estos 200 folículos se hacen más grandes, entonces van a tapar el orificio y por eso se da la apendicitis. En cambio, los ancianos, como no hay, entonces no es esta causa. Esta hiperplasia puede ser de dos igual causas, que sería la congénita y la secundaria. La secundaria se puede ver en enfermedades sistémicas como el sarampión o mononucleosis, o la enterocolitis bacteriana, que sería por salmonella, shigella, yersinia y campylobacter. Y en la compresión luminal extrínseca, o sea, una compresión externa al apéndice, que serían tumores que estén fuera del apéndice o metástasis. Y el no obstructivo, que será el VIH, ¿por qué? Por citomegalovirus. En las personas que tienen VIH, la mayor causa para que tengan apendicitis es una infección por citomegalovirus. Ahora, esta es una clasificación de Michan, pero sin embargo otros libros que son más resumidos lo mencionan solamente, por ejemplo, que la primera causa es la hiperplasia de folículos linfoideos con un 60% y en segundo lugar están los fecalitos, por eso está marcado de amarillo. ¿Ya? Y después recién los parásitos. Ahora, ¿qué pasa en los fecalitos? Cuando los fecalitos son el atrapamiento de una fibra vegetal. Esta fibra vegetal, cuando es atrapada, estimula la secreción y depósito de moco rico en calcio sobre fibra vegetal y alcanza hasta 1 centímetro. O sea, este fecalito que se ha atascado ahí, esta fibra, se llena de moco, aumenta de tamaño y llega hasta 1 centímetro. Y es lo que tapa. Entonces, el fecalito es el que está más relacionado con la apendicitis gangrenada. ¿Ya? Eso sería. También estaría como causa los fecalomas. Ahora, vamos a entrar a la fisiopatología o las fases por las que pasa el apéndice para hacer así. Este es un apéndice normal y va a pasar así por estas fases hasta llenarse, como ven, y al final reventar en algunos casos, o perforación. Tenemos 4 fases, de las cuales la primera es la congestiva. ¿Ya? En esta fase que hay, primero hay una obstrucción. Siempre inicia primero por una obstrucción. Se obstruye por cualquiera de las causas que hemos visto, ya sea interna o externa.
Aunque haya obstrucción, se sigue produciendo el moco normal. Entonces, este moco no puede salir, entonces se acumula el moco. Y este moco acumulado es un espacio, por así decirlo, bueno para el desarrollo de las bacterias. Entonces, este desarrollo de bacterias aumenta lo que es la presión intraluminal, o sea, la presión dentro del apéndice, y esto que hace el bloqueo del drenaje linfático. Y el desarrollo de bacterias hace que ulcere mucosa y haya un edema parietal. Ahora, la proliferación bacteriana se debe a la éstesis bacteriana distal a la obstrucción. O sea, como hemos visto también antes, es un reservorio de bacterias, ¿verdad? Entonces, si está tapado, no van a salir esas bacterias y van a proliferar, aparte porque hay un moco acumulado. En la porción distal, porque hay secreción de moco y gas por bacterias en su interior. Por eso aumenta la presión intraluminal. Lo que quiero que se queden de esto, porque el tema de fisiopatología igual es muy preguntado. Por ejemplo, en interno a mí me lo han preguntado varias veces y a las otras personas, igual cuando roté en el hospital gastroenterológico, igual les preguntaron. Entonces, lo que quiero que aprendan es que en la fase congestiva que se compromete el drenaje linfático. Primero, drenaje linfático. Ahora, esto es algo ya relacionado con la clínica, siempre la fisiopatología va relacionada con la clínica. Hemos visto que en esa fase va a haber una distensión del apéndice. Entonces, esa distensión del apéndice estimula las terminaciones nerviosas de las fibras viscerales aferentes. ¿Y esto qué hace? Produce un dolor vago, sordo, o sea, un dolor difuso, o sea, que no puede ser localizado por el paciente. Generalmente se localiza en la parte media del abdomen o en el epigastrio. ¿Ya? Este dolor difuso, que está dado por la distensión del apéndice, se llama dolor visceral. Y esto será en esta primera fase. Ahora, hay otro dolor que es el tipo dolor somático, que esto ya es cuando está más hinchado, por así decirlo, el apéndice. Entonces, ¿qué hace? Entonces, el peritoneo anterior toca con la serosa inflamada del apéndice y eso produce una señal y esa señal llega hasta el asador, o sea, sigue lo que es la vía del dolor. Y cuando se sigue esta vía del dolor, recién se localiza el dolor en fosa ilíaca derecha y es el dolor somático. Entonces, aquí quiero que aprendan que el primer dolor que aparece, que es difuso, que generalmente está en periumbilical o en epigastrio, es un dolor visceral, o sea, es un dolor difuso. Y el dolor que es típico, que es en fosa ilíaca derecha, es un dolor somático. Ahora, la distensión aumentada por la secreción continuada de la mucosa y la multiplicación rápida de las bacterias residentes del apéndice, esto que va a dar náusea y vómito y aumento del dolor visceral. Entonces, con esto ya tenemos toda la clínica y de dónde sale. Eso no quiero que se olviden porque igual es muy pronto. Si no saben esto, no van a entender los síntomas. Ahora, la segunda fase es la supurativa o también llamada flegmonosa, según otros libros. ¿Ya? Como hemos visto en la anterior, ya estaba aumentada la presión luminal, pero aquí aumenta mucho más la presión luminal. Entonces, aquí que se bloquea ya también el drenaje venoso. El anterior es el linfático, aquí es el venoso. Va a haber mayor edema parietal, va a haber lo que es la isquemia del apéndice, una isquemia venosa, y en el anterior había invasión bacteriana, pero solo a lo que era la mucosa. Aquí ya van a afectar las tres capas, ¿ya? Incluyendo la muscular y serosa. Ahora, el proceso inflamatorio va a afectar hasta la serosa del apéndice y el peritoneo parietal. Como hemos visto, el peritoneo parietal, cuando se afecta el peritoneo parietal, es lo que recién va a dar el dolor en fosa ilíaca derecha. Entonces, ven, aquí recién va a pasar el dolor a fosa ilíaca derecha. Entonces, cuando le duele en la región periumbilical, está en la primera fase, ya en la fase congestiva. Si le duele ya en fosa ilíaca derecha, estamos en la fase supurativa. Por eso es importante que sepan esto. Ahora, la gangrenada, que es la tercera fase, esta se caracteriza por una inflamación. Va a haber una trombosis venosa, como ya mencionamos antes, pero aquí que es lo importante, que haya un compromiso arterial. Y este compromiso arterial va a ser como en infartos elipsoidales. O sea, va así. Ya pequeños infartos. No se va a hacer todo, sino una partecita. Y la perforativa. Esa es la última fase. Ya en esta aumenta mucho más la presión intraluminal. Y va a haber aquí va a haber una perforación de las zonas infartadas. En la gangrenada solamente se infartan zonas en forma elíptica.
elipsoidal, pero aquí esas zonas infartadas ya se han perforado, ¿ya? Entonces, esto ya lo que está marcado con rosado es la evolución que va a tener si no hacemos algo. Entonces, una vez que se perfora esas zonas, que va a haber una peritonitis abscedada, va a haber una peritonitis generalizada, y luego de eso va a haber una sepsis, va a haber una disfunción orgánica múltiple y la muerte. Eso es todo lo que pasa si no hacemos algo. Ahora sí, Mario, no sé si ya te han escrito alguna pregunta. No, hasta el momento no tenemos ninguna. Ya. Entonces no quiero que se olviden eso. Hagamos un pequeño recuerdo. En la fase congestiva se bloquea el linfático. En la fase supurativa, el venoso. En la gangrenada, el arterial. Y en la perforativa ya se rompe. Y pasaría la peritonitis si no hacemos nada. Ahora pasamos a lo que es la microbiología. Ya. Esto realmente hemos dicho que es un reservorio de bacterias, ¿no? Entonces las bacterias que más se han visto son la Escherichia coli, el Bacteroides fragilis, el Enterococcus y la Pseudomonas aeruginosa, pero también estaría la Klebsiella. Ahora, esto es lo que marca en el inflamado, cuando el apéndice está inflamado, cuando ya estamos en la apendicitis, y toman una muestra, encuentran un 60% de anaerobios, y cuando es normal hay un 25%. Entonces eso también es importante, porque según estas bacterias tenemos que dar un antibiótico, ¿verdad? Porque si no sabemos qué bacterias hay, no sabemos qué antibióticos van a ser efectivos. Ahora, vamos a entrar al diagnóstico. Para todo diagnóstico siempre hay una parte clínica y de exámenes complementarios. ¿Ya? En la clínica pueden ser los signos y síntomas y sean típicos o atípicos. Y en los exámenes complementarios, bueno, esto de aquí, que puede ser la eco y los dos exámenes que vamos a ver. Ahora, esto quiero que aprendan porque es muy importante. No es por un examen, pero es importante para ustedes. El diagnóstico de la apendicitis es clínico, ¿ya? Se debe hacer el diagnóstico con el 80% de la clínica. Los exámenes complementarios no son muy usados y son más en causas dudosas. Entonces, eso quiero que aprendan. Es la clínica, así que me van a aprender muy bien la clínica. Ya aquí, si tienen preguntas o algo, levantan la mano y Mario las va a ir leyendo. Si no entienden algo, quieren que repita, igual lo dice. Ya. En la sintomatología hay lo que es la cronología de Murphy, que es muy conocida. En esta se caracteriza primero porque hay un dolor en la mitad inferior de la región epigástrica o la región umbilical. Algunos libros lo mencionan como la región preumbilical o región epigástrica, pero en sí, esta es la parte clave. Es en la región umbilical o la parte inferior de la región epigástrica. En este, ¿qué tipo de dolor hemos dicho que es? Visceral. Ahora, la náusea y vómito le sigue al dolor y después de eso recién va a pasar lo que es dolor infociliaca derecha. Cuando pasa aquí, recién está en el dolor somático. ¿Ya? Ahora, esto es algo importante que sepan. Si al dolor le precede un vómito, no se trata de una apendicitis aguda. Esto es muy importante para descartar, ¿ya? O sea, si le preguntas a tu paciente y te dice que él ha tenido náusea antes que dolor, entonces descartas que es apendicitis o tienes más posibilidades de descartarlo, ¿ya? Ahora, en cuanto a la cronología de Murphy, esto es lo que mencionan la mayoría de los libros, pero hay otra cronología que es más completa. Después del dolor en fosa ilíaca derecha, ¿qué viene? Tiene que venir la contractura muscular y el signo de Bloomberg, que lo vamos a ver más adelante. Luego tiene que venir lo que es la disociación axilorectal y la leucocitosis. O sea, esas 6 tienen que venir en ese orden. Si cumple tu paciente esta cronología de Murphy, es muy probable que tenga el diagnóstico de apendicitis. ¿Ya? Entonces no se olviden. Ahora aquí está la figura de un villano. ¿Por qué? Porque el apéndice es considerado lo que es el villano del abdomen. ¿Por qué? Porque cuando tienes apendicitis, esta apendicitis simula ser cualquier enfermedad del abdomen, entonces causa mucha confusión. No solo en las personas normales, sino más también en los niños y en los ancianos. ¿Ya?
Por ejemplo, en los niños se confunde con lo que es una gastroenteritis, que es autolimitada y lamentablemente lo puedes operar en vano, o en los niños mayores porque solamente es una obstrucción intestinal, y en las mujeres porque es un ectópico. Entonces, por eso es el villano del abdomen, porque es muy confundido. Ahora, estos son lo que es los síntomas. Bueno, esto es un acrónimo en sí que a mí me enseñaron en emergencias cuando hacía escritura para escribir la historia clínica. Ya, o sea, cuando un paciente, este acrónimo se usa solamente para dolor abdominal, no para dolor. Porque para escribir dolor, generalmente usas lo que es Alicia. Pero para dolor abdominal, a mí me enseñaron a usar esto. O sea, siguiendo estos pasos, tienes que llenar lo que es tu historia clínica. La A, ¿qué significa la A? Aparición, o sea, cómo apareció. Cómo apareció el dolor. La T es el tipo de dolor, porque hay cosas de unas 6 tipos de dolores. Mucho. Ahora, la intensidad. Tienes que ir graduando. ¿Cómo te duele? Le tienes que preguntar a tu paciente. Localización. ¿Dónde le está doliendo? La irradiación. O sea, ¿dónde empezó el dolor? ¿Dónde se irradió? Y la F, que es fenómenos asociados. O sea, ¿con qué viene? Si viene con náuseas, con fiebre, con diarrea, con constipación, etc. Y la evolución, que es, generalmente se pregunta, o sea, si ha tomado algo, porque hay muchos pacientes que vienen y dicen, me sigue doliendo, entonces tú tienes que preguntarle qué se ha tomado. Generalmente se toman analgésicos. Entonces, si toman analgésicos, es un punto que tú tomes en cuenta porque pueden enmascarar el cuadro, ¿ya? Y si no cede a eso, también sirve para otros diagnósticos de etiología abdominal, por eso quisiera que aprendan esto. Ahora, aquí vamos a aprender en la A. Vemos que el dolor que inicia súbito o bruscamente. El paciente te va a decir que inicio brusco. El tipo es un dolor tipo cólico, o sea que es como que le retuerce y que este cólico es continuo. La intensidad es de moderada a intenso o que puede ir aumentando. La localización inicial, como has visto, es en la región periumbilical y luego migra a fosíliaca derecha. ¿Ya? Eh, Ahora, la irradiación, esto es en la primera parte, que es difuso en todo el abdomen, o sea, cuando estamos en el primer dolor que es periumbilical, va a ser difuso en todo el abdomen, por eso a veces no pueden localizarlo igual bien. Ahora, cuando está en fosíliaca derecha, cuando ya ha migrado, también puede ser que se irradie genitales o dorso. ¿Ya? Los factores, como hemos visto según la cronología de Murphy, puede tener náusea, vómitos, anorexia, una fiebre menor a 38 grados, esto es muy importante. También es importante que ustedes le tomen los signos vitales y que tenga constipación, o sea, que esté estreñido, ¿ya? Ahora, ¿cómo es la evolución de este dolor? Es constante, o sea, que no va a parar, que cada vez aumenta de intensidad y, esto es muy importante, aumenta con los movimientos, o sea, que si el paciente tiene apendicitis va a querer estar quieto, echado en la cama, ¿ya? Aquí vemos lo que es por esta la aparición, que hemos dicho que es de inicio súbito brusco, también fue llamado como un rayo en cielo sereno. Ahora, la calma engañosa de Dieulafoy. ¿Qué significa esto? Significa que hay dos tipos de dolores que hemos dicho, ¿no? Uno visceral y uno somático. El visceral es cuando está en la región periumbilical y el otro es cuando está en la fosíliaca derecha. Entre esos dos dolores, entre esa migración, puede haber una calma. O sea que en vez de subir, el dolor va a ir desapareciendo o simplemente desaparece. Entonces, ¿eso qué es? Es la calma engañosa de Dieulafoy. Cuando esté pasando en eso, cuando pase de uno a otro, entonces puede haber una calma. ¿Ya? Esto también es importante que pregunten o que tomen en cuenta. Ahora, siempre que hay un dolor, tienen que preguntar también todo esto, que es dónde le duele. Entonces, al inicio le va a doler en epigastrio o región periumbilical y después va a migrar a fosíliaca derecha. ¿Cómo le está doliendo? Entonces, esto es el tipo. Primero es cólico, en epigastrio periumbilical y cuando está en fosíliaca derecha es continuo, o sea, no para. ¿Cuándo? Siempre más de 6 horas. Esto siempre tiene que dolerle más de 6 horas. Y generalmente los libros también mencionan cuando, o sea, que cambia, o sea, del dolor de epigastrio a fosíliaca derecha va a tardar en migrar 4 horas, de 3 a 4 horas. Del por qué es como es más o menos, que sería espontáneo y que aumenta con los movimientos. Ahora,
También hay otros libros que mencionan, por ejemplo, lo que es la tríada de Cope. ¿Ya? Esta tríada se caracteriza por el dolor, o sea, el dolor es todo el dolor que hemos hablado en la diapositiva anterior, que va a tener un vómito alimentario y que va a tener una febrícula, ¿ya? Eso también es característico. La febrícula tiene que ser, o sea, una fiebre menor a 38 grados, siempre menor a 38 grados, porque si es mayor a 38 grados, se dice que tiene más tendencia a que sea una perforativa. También está lo que es la tríada pendicular de Di-Eulafoy, que se caracteriza por una hiperestesia cutánea, un dolor continuo a la presión y descompresión en fosa ilíaca derecha y contractura muscular en fosa ilíaca derecha. Ahora, aquí hay algunas cosas que le hemos dicho como la clínica, que les dije al inicio, ¿no? Por ejemplo, si el apéndice es retroperitoneal, el dolor no va a estar tanto en fosa ilíaca derecha, sino que va a ser dolor en la espalda, en el costado, y por eso es llamado el apéndice silente. Ahora, si el apéndice tiene posición pelviana, va a ser un dolor suprapúbico y puede ser indicativo de infección, o sea, nos hace confundir. No va a haber rigidez abdominal y el tacto rectal produce el dolor por compresión retrovesical. Ahora, en cuanto a los signos, ¿ya? En cuanto a los signos, primero vemos lo que es los signos vitales, que pueden tener una alteración mínima. La temperatura del cuerpo y la frecuencia del pulso pueden ser normales o estar un poco elevadas. Tienes que auscultar a tu paciente porque es una patología abdominal y vas a encontrar que la peristalsis se encuentra disminuido en los cuadros iniciales y cuando ya avanza la peritonitis va a estar ausente, o sea, va a haber un hilio. La fiebre es frecuente y oscila entre elevaciones de poco significativos a menos de 38,5. Si es mayor a 38,5, significa que está perforado. Y también hay que recordar que las personas prefieren estar en estado quieto. Ahora, aquí están los puntos dolorosos que tú debes hacer, ¿ya? El primero está el punto de McBurney, que sería este. Aquí vemos, se traza una línea oblicua de lo que es la espina ilíaca anterosuperior, que parten al paciente, y con la línea oblicua. ¿Ya? Entonces, lo dividen en tres partes, y la unión del tercio externo con los dos tercios internos es el punto de McBurney. Ahora también está el signo de Dunphy, que es cuando estás apretando aquí en este punto y le dices al paciente que tosa, entonces ahí va a aumentar el dolor. También está este signo en la palpación más profunda. A menudo se puede sentir una resistencia muscular, o sea, se siente que está duro, ¿ya? En la fosa ilíaca derecha, y tienes que palpar así como está aquí en la imagen, con las dos manos. ¿Por qué? Para comparar. Tienes que comparar lo que es la fosa ilíaca derecha con la fosa ilíaca izquierda. Y la fosa ilíaca derecha tiene que estar más dura, tiene que haber una rigidez muscular por la inflamación. El signo de von Blumberg, como aquí podemos ver, es cuando comprimes en este espacio y sueltas. Entonces, al soltar, a la descompresión, va a doler en este punto. También tenemos este signo, que es el signo del obturador. Así le pones al paciente, como ven aquí está el músculo, por eso es que duele. El paciente está en decúbito dorsal y está con la rodilla flexionada y tienes que girar el muslo y la cadera hacia el lado izquierdo, o sea, hacia adentro. Y va a provocar el dolor en la fosa ilíaca. ¿Ya? Algo que también debo mencionar es que este signo no es tan específico de apendicitis, pero indica lo que es una peritonitis localizada. Aquí podemos ver lo que es el signo del psoas, que lo ponen en esta posición al paciente y tienen que elevar el muslo derecho, ¿ya? Y se produce dolor por la elongación del músculo. Como ustedes pueden ver, aquí está el músculo, ¿no? Entonces, al hacer así, lo jalan y duele, ¿ya? Y eso pone sobre el apéndice inflamado, por eso duele. Ahora, el signo de Cope también se presenta en casos del absceso del psoas. Por eso no está recomendado. Aquí vemos lo que es el signo de Robson, que es en el anterior tienes que palpar lo que es en fosa ilíaca derecha, en el punto de McBurney. En el signo de Robson, o sea, haces lo mismo, pero en el lado izquierdo. ¿Ya? O sea, igual vas a trazar tu línea oblicua y en el punto apretas, como si fuera en el lado derecho, pero en el izquierdo apretas. Cuando apretas, le va a doler al paciente.
¿Por qué le duele? Porque al apretar haces que los gases que están aquí en el intestino vayan hacia aquí y es como que le choca y como está inflamado le va a doler. Esto sí es preguntado, así que quiero que lo apunten. También está el signo de Aaron, que es parecido a este, pero en este signo de Aaron es cuando presionas en el epigastrio. Ya esa es la diferencia. Signo de Robson, apretas en fósil de izquierda. Signo de Aaron, apretas en epigastrio. Y el signo de Shake es cuando apretas en el hipocondrio derecho, o sea, más arriba. Ahora tenemos que ver siempre tenemos que ver al paciente en forma completa, ¿ya? Cuando haces tu historia clínica, siempre tienes que seguir los pasos que es inspección, palpación, percusión o auscultación, ¿sí? Se dice en algunos libros mencionan, por ejemplo, que en la inspección, o sea, puedes ver el signo de Chutro, o sea, no es muy visto, ni muchos libros lo consideran, pero algunos libros antiguos sí, que es cuando el ombligo hace una muesca, es como que un poquito es como que se jalaría hacia la fosílica derecha. Ahora, el signo de Custer es la disminución de movimientos respiratorios en fosílica derecha. ¿Por qué? Por el dolor. Ahora, en la palpación, el signo de Dieulafoy y el signo de Motzer son hiperestesia cutánea y hipoestesia cutánea respectivamente. Estos es donde se encuentra el triángulo de Scherre. Ahora, este triángulo de Scherre, a ver un cachito, les voy a dibujar. Ya. Este triángulo de Scherre es, por ejemplo, si la persona está así, y aquí está su ombligo, vamos a decir que aquí está su cresta ilíaca así, y aquí igual, ¿ya? Entonces, trazas una línea así y así, del ombligo, ¿ya? Entonces, tú vas a partir así, como un triángulo. Y este es el triángulo de Scherre, ¿ya? En este triángulo vas a encontrar una hiperestesia cutánea o una hipoestesia cutánea. Según la que encuentres, reciben este nombre, y ese es el signo de Dieulafoy o Motzing, ¿ya? El signo de Aaron, que ya lo hemos mencionado, que tiene el mismo mecanismo que el de Robson, pero varía. El de Aaron es en epigastrio. El signo de Robson es cuando duele en fosílica izquierda, ya saben por qué, es por el movimiento de gases. Y el Bloomberg positivo es cuando duele a la descompresión. ¿Por qué? Porque es como que aprietas la parte irritada, el peritoneo anterior que ha tocado, que lo aprietas y lo sueltas de golpe y es como que se estira y por eso duele. Ahora la percusión, ¿cómo va a ser? Va a ser dolorosa, obviamente en fosílica derecha. Va a haber timpanismo en hilio peritonítico, o sea, cuando ya esté en fases avanzadas. Y si ya se ha formado un plastón, o sea, es decir, que ya se ha reventado y está con pus, va a estar duro o va a haber una matidez. Ahora, en la auscultación, ya vas a iniciar, cuando inicias a auscultar, primero va a haber un porborigmo, o sea que va a haber como ruidos aumentados. Luego va a haber un silencio. Ahora, también debes hacer un tacto rectal, que realmente se recomienda en nuestros pacientes. ¿Ya? Por ejemplo, está el grito de Douglas en la apendicitis pelviana, porque hemos mencionado más anteriormente que les duele cuando tocas, cuando está en la posición pelviana. Ahora, esta es la maniobra de Lloris y San Martino. Esta es una maniobra que a mí sí me la preguntó en internado, después de que les preguntan a ustedes. Es una maniobra de relajación del abdomen, o sea, cuando el paciente está muy tenso, o sea, está con una rigidez muscular, ya sea voluntaria o involuntaria, tú palpas al paciente, pero no puedes palpar porque está duro, ¿ya? Entonces, ¿qué haces en esta? La maniobra de Yossi San Martino consiste en que tú vas a hacer un tacto rectal. Cuando hagas el tacto rectal, al mismo tiempo palpas con la otra mano lo que es la fosa ilíaca derecha. Y si realmente está con apendicitis, o sea, le va a doler. O sea, el hecho de que hagas el tacto rectal hace que el abdomen se relaje. Y al relajarse, entonces aprietas, ¿ya? También es conocida como la maniobra distractoria, porque también lo usan los doctores cuando creen que un paciente está exagerando en sus síntomas. Entonces, igual haces el tacto rectal y es como que ahí, si realmente es apendicitis, si realmente le está doliendo mucho la fosa ilíaca derecha, le va a doler más lo que le palpes la fosa ilíaca derecha que lo que le hagas el tacto rectal. O sea, para eso también es usado.
tiene esas dos funciones. Ahora, hemos visto que hay formas clínicas. El diagnóstico hemos dicho que es clínico, pero hay una clínica que es típica. Toda la anterior clínica que hemos visto es típica, o sea que eso está en la mayoría de los pacientes. Si encuentras esa clínica, tienes que diagnosticar apendicitis aguda, o sea que por eso es muy importante que sepas la clínica. Pero hay clínica típica, ¿por qué? Porque esa clínica no va a seguir el patrón que ha habido en las anteriores, o sea, como hemos visto. O sea, no va a haber como dije Murphy, no va a haber resistencia muscular, ni todo lo que hemos visto, ¿ya? Entonces, vamos a entrar a las formas clínicas atípicas o especiales. Estas formas clínicas se da en cierta población, no es en todos. Primero vamos a ver que se da en lo que son los niños y lactantes, que va a haber un dolor abdominal difuso, o sea, no va a seguir la cronología. Va a haber fiebre, vómitos e irritabilidad, lo que la mayoría de las patologías tienen en los niños. Van a tener diarrea, no estreñimiento, como hemos visto anteriormente, y será generalmente en menores de 10 años y tiene poca incidencia. En los niños con apendicitis, en localización pélvica, puede haber una erección del pene, ¿ya? Porque hay una irritación del peritoneo, como ya hemos visto, que se junta sobre la fascia de Waldeyer. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a ocasionar un estímulo parasimpático, que cuando hay esto se conoce como el signo de Eros. Ahora, en los ancianos. Eh, en los ancianos tienen síntomas clásicos, o sea, van a tener la cronología y todo lo que hemos visto, pero en menor intensidad, o sea que no va a ser tan claro. Van a tener una distensión abdominal y defensa muscular leve, ¿ya? La mortalidad en los casos no complicados es muy baja, pero aumenta en la perforación. La perforación ya es más frecuente en quienes, en ancianos y lactantes. Eso también es muy importante que se acuerden, ¿sí? Los ancianos tienen un 40 a 90% de riesgo de que se perforen, o sea que están en mucho más riesgo los ancianos. Ahora, las mujeres embarazadas. ¿Qué hacemos cuando está una mujer embarazada? En los 2 primeros trimestres no hay dificultad para el diagnóstico, o sea, la sintomatología es típica, todo lo que hemos visto en la primera parte. Y en el último trimestre recién hay síntomas atípicos, como por ejemplo va a haber dolor en flanco hipocondrio derecho y signos de irritación peritoneal leve. ¿Por qué? Porque el agrandamiento del útero hace que la pared abdominal se aleje. Entonces, si la pared abdominal está alejada, no se va a encontrar lo que es el peritoneo anterior con el apéndice inflamado y no va a producir tanta sintomatología. ¿Cuál es el riesgo de una mujer embarazada? El bebé, ¿ya? Que si el apéndice se perfora, el bebé va a tener una mortalidad del 10 al 35%. Ahora, en los inmunodeprimidos, que los más representativos son los que tienen la enfermedad del VIH o SIDA. En estos van a tener un dolor abdominal difuso, no para tener cronología, y la infección por citomegalovirus es muy confundida, o sea, va a causar la misma. Ahora, en cuanto a los laboratorios. La biometría hemática o hemograma, vamos a dar una leucocitosis. Como ven, no es muy elevada, generalmente se considera que es de 2000, pero lo típico es que sea de 10.000 a 18.000. No más. Si está más de 18.000, se considera que es más compatible con una perforada. Que haya una neutrofilia y una desviación a la izquierda del 70%. Esto igual es muy característico. Y eso también es preguntado, ¿ya? Todo esto es característico de una apendicitis no complicada. Ahora, como aquí hemos visto, el conteo de glóbulos blancos mayores a 18.000 significa que puede ser una perforación. Ahora, la elevación de la proteína C reactiva y procalcitonina sugieren la presencia de perforación y absceso. Entonces, esto es en una apendicitis complicada. Ahora, el examen de orina también generalmente se pide porque para descartar una infección urinaria. Porque en la apendicitis aguda, una muestra de orina tomada por sonda vesical no se caracteriza por bacteriuria o bacterias en la orina. ¿Ya? Ahora, esto es importante que se acuerden. En las mujeres que estén en edad fértil es obligatorio, ¿ya? Es obligatorio que les tomes una prueba de embarazo. ¿Por qué? Para descartar las otras patologías que son muy similares, que las vamos a ver más adelante.
Ahora, en los rayos X, aquí ya entramos a lo que son los exámenes complementarios, ¿ya? Vamos a ver primero lo que es los rayos X. Algo importante de esto es que son signos muy inespecíficos, por eso es que casi no se usa. Y realmente se pide para distinguir de otras patologías abdominales que provoquen dolor, ¿ya? Por ejemplo, con una obstrucción intestinal. El fecalito se muestra en un 5%, que como aquí podemos ver, este es el fecalito. No se ve mucho, por eso es que tampoco no es muy considerada esta prueba. Ahora, la radiografía simple de abdomen no suele ser útil para el diagnóstico y no se pide de rutina, ¿ya? En un estudio inicial. Solamente se pide, como hemos dicho, para descartar otras patologías. En ocasiones muy raras, pues en un 5% hay la presencia de un apendicolito, que sería esto. Cuando ves esto, puedes hacer el diagnóstico. Ahora, los datos clásicos que puedes ver en esto es un borramiento del psoas derecho, la curva antiálgica, o sea, la curva de la columna, va a estar hacia el mismo lado. Ya las asas intestinales centinelas en el cuadrante inferior derecho. O sea, puede ser que haya también un nivel de gas aquí, así, como solo un nivel de gas. ¿Ya? Va a haber una presencia de un fecalito radiopaco. El ciego va a estar fijado al comparar las posiciones en decúbito o de pie. Y en casos complicados puede presentarse una imagen en vidrio despulido o hilio generalizado. Esto igual he visto que hacen en preguntas. En varios bancos he visto que lo preguntan. Cuando hay una imagen en vidrio despulido eh, o hilio generalizado, es una apendicitis complicado perforada. ¿Ya? También se pide, no solamente se pide una radiografía abdominal, sino una radiografía torácica. ¿Por qué? Porque para descartar el dolor referido por un proceso neumónico en el lóbulo inferior derecho. O sea, esto es un diagnóstico, ¿ya? O sea, hay casos en los que los pacientes tienen una neumonía en el lóbulo inferior, entonces, debido a los dermatomas, ese dolor va a estar en fosa ilíaca derecha. Es útil para descartar otras patologías como obstrucción intestinal o cálculo renoureteral. Ahora, la ecografía. Esto no es ¿cómo decirlo? No es el examen complementario específico, pero es el más usado. ¿Por qué? Porque es económico y es de más fácil acceso. ¿Ya? Ahora, la ecografía y la tomografía computarizada son las pruebas de imágenes que se utilizan con más frecuencia en pacientes con dolor abdominal, sobre todo para valorar apendicitis. Ahora, las ecografías son útiles para valorar las causas ginecológicas de dolor abdominal derecho e inferior en mujeres. ¿Ya? Ahora, las ventajas es que es económica, por eso es que se usa más. Se puede efectuar con rapidez, no precisa medio de contraste y se puede realizar en pacientes embarazadas y niños. Esto es lo más importante. Una ecografía se usa en estos pacientes embarazadas y niños. ¿Cuál es la desventaja? Que es dependiente del operador. Si tú no tienes una persona que sepa hacer esta ecografía, de nada sirve que quieras hacerla o que la hagas porque no la vas a saber interpretar. Ahora, cuando el apéndice no se visualiza, porque puede ser que esté distendido, esté con hilo y esté con muchos gases, entonces el estudio no es concluyente y no sirve para orientar al tratamiento. A veces mandas aún así el ecógrafo y te dan con esto que no es concluyente, entonces no te orienta al tratamiento. Ahora, aquí vemos algunos signos que puedes ver en la ecografía. Esto igual me lo han preguntado, no en internado, sino en la escritura. He visto que han preguntado a residentes y a otras personas los signos. Espera un cachito, les voy a dibujar algo. Ya. El apéndice va a tener así como 3 capas, ¿ya? Así, así, y aquí va a estar el fecalito, ¿ya? A ver, ya. Esta primera capa va a ser la muscular, ¿ya? Esto que está aquí, el espacio entre estas dos líneas, va a ser lo que es la submucosa. Por eso es importante que sepan histología. Y lo que está aquí adentro es la mucosa, ¿ya? Y eso de aquí adentro es lo que es el apendicolito. Entonces, cuando ves estos, así te das cuenta, es como si verías un ojo de buey o lo comparan con un ojo de buey, como aquí pueden ver, ¿ya? Y aquí está la primera línea,
la segunda, y aquí sería lo que es el apendiculito. Ya, entonces otros lo comparan con lo que es el signo del ojo de buey, con lo que es el signo de la escarapela. ¿Ya? Ahora aquí, ahora vemos aquí lo que son los criterios diagnósticos. El apéndice tiene que ser no compresible, tiene que tener un diámetro anteroposterior mayor a 7 milímetros o que se vea la presencia de fecalito. ¿Ya? Ahora, en una perforación, ¿qué vas a ver? Vas a ver una solución de continuidad en línea ecogénica. ¿Cuál es esa línea ecogénica? Es esta, o sea, otra vez vamos a dibujar. Uno, ay, dos, y aquí vamos a dibujar nuestro apéndice. ¿Ya? Esta es la línea ecogénica. Si aquí no vas a ver esta línea, es más probable que tenga la perforación. ¿Por qué? Porque se ha perforado lo que es la submucosa. Eso es lo que más importa que veas. Va a haber una colección líquida periapendicular y un líquido libre intraabdominal. Es útil solamente cuando puedes ver el músculo psoas, cuando ves los vasos ilíacos externos y cuando ves la compresión del ciego o ilion terminal. Si no ves esto, de nada te sirve. ¿Ya? Ahora, los signos que ves en una ecografía es que tenga el mayor grosor de 1 centímetro, que tenga el signo del ojo del buey, como hemos visto. En eje transversal debe haber líquido periapendicular y fecalito dentro. También les mencionó el signo de la gaseosa o estrellas fugaces y el signo de la escarapela. Como aquí podríamos ver, aquí igual ven, lo llaman el signo de la diana o signo de la escarapela, ¿ven? Porque se ven así como una escarapelita así con sus capitas. Y otros también lo llaman este signo como el signo del ojo del buey. Ahora lo dicen también el signo de la gaseosa o estrellas fugaces, como las bacterias producen sus gases, entonces a ver como pequeñas burbujitas dentro. Entonces por eso es de las estrellas fugaces o de la gaseosa. Ahora entramos en lo que es la tomografía computarizada. Y la tomografía computarizada es la más sensible y específica, más que la ecografía, pero no es tan usada. ¿Por qué? Por el costo. ¿Ya? Es el estudio preferido de diagnóstico en una apendicitis, o sea, es el gold estándar, ¿ya? Una TAC bien realizada tiene una tasa de detección y sensibilidad por encima del 95%, mucho más de lo que presenta la ecografía, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja? Que es una técnica excelente para identificar otros procesos inflamatorios que se encuentran. O sea, sirve cuando tienes muchas dudas y también sirve para ver lo que es otras causas, por ejemplo, en los ancianitos. En los ancianitos es poco probable que tengan apendicitis. ¿Por qué? Porque como hemos visto, no van a tener esos folículos linfoideos, ¿verdad? Entonces, si no tienen, no va a haber esa causa. Entonces, de ellos es más probable que tengan un tumor, ¿ya? Entonces sirve para descartar ese tumor y aparte que la tomografía da lo que van a hacer, cómo vas a tratar al paciente. Las desventajas es que es costosa, que expone al paciente a radiación significativa. Justamente por eso no se usa en mujeres embarazadas y no se usa en niños. Ya tienes las dos contraindicaciones. La tomografía computarizada del abdomen es una herramienta diagnóstica fidedigna con una precisión cercana al 95%. Como hemos dicho, es el gold estándar. ¿Ya? Ahora, el diagnóstico de apendicitis por TAC se basa en la observación de un apéndice inflamado y engrosado con TAC con trabeculación circundante, lo que es indicativa de inflamación. Ahora, los criterios diagnósticos son que encuentre intrapendicular mayor a 6 milímetros, el grosor de la pared tiene que ser mayor a 2, tiene que haber un realce mural, lo que se llama el signo de la diana, la inflamación periapendicular. Esta inflamación se ve como las líneas de grasa periapendicular o mesopéndice engrosado, flemón periapendicular y líquido libre, la presencia de fecalitos y signo de la punta de flecha. Este signo es el engrosamiento cecal que hace contraste al orificio apendicular y que haya líquido o gas periapendicular. Se usa para diferenciar lo que es el flemón y el absceso. Ese realmente es su mayor uso, cuando encuentras una masa palpable en fosa ilíaca derecha. Ahora, también usas con contraste cuando tienes que diferenciar de un CA de apéndice o un cáncer externo o metástasis. Ahora, en los casos en los que el apéndice no se visualiza la ausencia de hallazgos inflamatorios en la TAC,
apunta a ausencia de apendicitis. O sea que si no encuentras aquí, descartas apendicitis. ¿Ya? Eso también es algo importante. Aquí vemos un ataque abdominal. Como ven, aquí está el apéndice. Hay un cachito. Ya aquí, como ven, está el apéndice. Ya, y aquí está su apendiculita. Aquí también pueden ver. Ahora, también está la resonancia magnética. Esto no es muy mencionado por todos los libros, más usados la tomografía. La resonancia magnética se reserva para las pacientes embarazadas y se realiza sin agentes de contraste, ¿ya? Los criterios para el diagnóstico son que haya un aumento del diámetro apendicular mayor a 7, igual que en la tomografía, un engrosamiento mayor a 2, que es igual en la tomografía, y una presencia de inflamación. Pueden ver aquí, ya que es casi similar a lo que se ve en la toma. Ahora, algunos mencionan también la laparoscopía como un método diagnóstico. La ventaja es que visualizas directamente el abdomen y todas las demás órganos que puedas ver para ver, que realmente sirve más en las mujeres, ¿ya? Contraindicada está en obesos, cuando hay mucha distensión abdominal o cuando hubo incisiones previas. Es negativa si se ve apéndice normal o se encuentra otra patología causante de síntomas. Ahora, hay algunos criterios diagnósticos, por ejemplo este, que es el más usado. Ahora, los síntomas. Está la migración del dolor con un punto de 1, la anorexia con 1, náuseas y vómito 1. Dolor en cuadrante inferior derecho 2, el rebote o el signo de Blünger 1, fiebre mayor a 38 grados 1, leucocitosis mayor a 10.000 2 y desviación a la izquierda, neutrofilia mayor a 35 1. Ahora en esto, cuando es menor a 3, significa que es baja probabilidad, ¿ya? Cuando es de 4 a 6, tienes que hacer pruebas de imagen, ¿ya? Y cuando es mayor a 7, es una alta probabilidad de que sea una peritonitis o tiene una apendicitis, ¿ya? Entonces tienes que te haces tu cuadrito y vas anotando según lo que ves en tu paciente. Si tu paciente tiene migración del dolor, anotas. O sea, para esto, para hacer este cuadro, lo común es que tengas esto en un cuadro y según esto vayas chequeando y lo hagas, porque aprenderse de memoria casi no lo hacen ni los médicos. Esta es otra clasificación con algunas variaciones. Y esta es otra escala, la escala de Ripasa, ¿ya? Que esta es un poquito más específica. Por ejemplo, aquí menciona que si es hombre, tiene un punto. Si es mujer, tiene 0.5, o sea, ya es menos. Si es menor a 39.9 años, tiene un punto, y si es mayor a 40, menos. Los síntomas son casi lo mismo. Ahora, en esto, las categorías son más. Si es menor a 5, es que es muy improbable. Y tienes que volver a revisar la escala cada 2 horas. Si revisas a las 2 horas y sigue en esto, en -5, entonces descartas apendicitis. Pero si en la revaloración aumenta tu puntaje y ya está entre 5 a 7, entonces, ¿qué haces? Tienes que sacar una eco y volver a valorar a las 2 horas, ¿sí? Ahora, si es de 7.5 a 11.5, tienes que hacer valorar por un cirujano y descartar una patología ginecológica. Y si el diagnóstico es mayor a 12, ya tienes que hacer el tratamiento, o si estás en un centro de nivel primera atención, referir para cirugía. Ahora, el diagnóstico diferencial es muy amplio. Vamos a ver según el grupo de personas, ya según edad. Por ejemplo, en los niños, ¿ya? La gastroenteritis, que es lo que más se ve, porque tienen diarrea, ya como hemos visto. Entonces, la gastroenteritis es lo más común. Pero la diferencia es que en esta es autolimitada. Ahora, la adenitis mesentérica es la que da más confusión y es la más frecuente, ¿ya? La más frecuente es la adenitis mesentérica en los niños, ¿ya? Pero, ¿por qué diferencias eso de la apendicitis? Porque en la adenitis mesentérica tiene que haber un antecedente de que el niño ha tenido una infección respiratoria. Los síntomas clásicos son 3, ¿ya? Que va a tener fiebre,
mialgia y cefalea. Entonces, si tú sabes esto, vas a poder descartar que es una apendicitis. Ahora, la invaginación intestinal, en esa invaginación se ve lo que es la tumoración de salchicha. ¿Ya? O sea, cuando palpas, palpas y la tumoración de salchicha es conocida. ¿Ya? Y la invaginación intestinal se da en menores de 2 años. ¿Ya? Con cólicos intermitentes y heces sanguinolentas o con moco también. Y en la neumonía basal hay una irritación diafragmática que va por los dermatomas y produce el dolor. ¿Y cómo descartas esto? Sacando una radiografía, ¿ya? También otros dice que tienes que ver tienes que diferenciar lo que es el divertículo de Meckel y lo que es la púrpura de Henon-Schönlein, ¿ya? En los niños pequeños, ¿qué hacen? Tienen menos sintomatología y son más susceptibles a ocultar los síntomas, ya con analgésicos o antidiarreicos. Por eso es más posible que tengan complicaciones como la perforación que hemos visto que se da en niños y ancianos. Ahora, un signo característico es el desplazamiento del dolor desde la fosa ilíaca derecha a la línea media cuando el paciente se pone en decúbito lateral izquierdo por desplazamiento de los ganglios mesentéricos. Esto es lo que es el signo de Klein. Ahora, en las mujeres jóvenes, vamos a ver lo que es la enfermedad pélvica inflamatoria, lo que es la ruptura del folículo ovárico o síndrome de Mittel-Scheimer. A ver, vamos a ver igual estos con sintomatología para que puedan distinguir, ¿ya? En la EPI, o en la enfermedad pélvica inflamatoria, hay síntomas por 2 a 3 días, ¿ya? Y el dolor va a ser en ambas fosas ilíacas, por eso se distingue, ¿ya? Esta EPI es una infección y puede ser bilateral, pero si está circunscrita, o sea, si está más sola en la trompa derecha, puede simular una apendicitis, pero no va a tener defensa muscular, o sea, no va a haber la rigidez, por eso también lo diferencias. La ruptura del folículo ovárico o el síndrome de Mittels-Mer, que esto quiero que se acuerden, ¿esto qué es? Es un dolor en medio del ciclo menstrual, o sea, a la mitad del ciclo de la mujer. Tienes que preguntarle todo eso, pues es muy importante que sepas todo esto, ¿ya? Es de aparición brusca, igual que la apendicitis, pero ¿cuál es la diferencia? Que va a desaparecer en horas. No hay fiebre, no hay leucocitosis, ¿ya? Cuando ocurre la ovulación, puede haber un derrame de cantidades suficientes de sangre y líquido folicular. Entonces, como hay ese derrame, irrita porque es algo extraño y produce lo que es el dolor abdominal leve y breve en la porción baja del abdomen. Eso es por qué se da este síndrome. Estos síntomas son algo difusos y son mínimos, ¿ya? También se denomina por el síndrome de Silver. Ahora, en la salpingitis aguda hay fiebre mayor a 38 grados, no hay vómitos, no hay anorexia, no hay rigidez muscular, pero hay hipersensibilidad en ambas fosas. La endometriosis es cuando el dolor es recurrente, o sea, todo el tiempo va a aparecer en cada ciclo, el dolor viene en cada ciclo, entonces tienes que preguntar a tu paciente si cuando menstrua le duele. Ahora, en el embarazo ectópico es cuando hay un dolor igual de comienzo brusco, va a haber una hipotensión, tienes que preguntar si hay una tasa menstrual. Por todo esto es también importante que le tomes la prueba de embarazo obligatoriamente y va a haber un flujo vaginal pardo, ¿ya? Ahora, la colecistitis. ¿Esto en quiénes? En las embarazadas, ¿ya? Cuando la mujer está embarazada, puede simular una colecistitis, puede simular una apendicitis, eso se confunde, ¿ya? Una hemorragia intraperitoneal o secundaria a ovulación y una infección del tracto urinario. El porcentaje de casos mal diagnosticados de apendicitis es significativamente más alto en mujeres que en varones, ¿ya? Con un 50%. La frecuencia de apendicectomías negativas es más alta en mujeres de edad de procrear o en edad fértil. ¿Por qué? Por todo esto. Entonces es muy importante que sepas todo esto, ¿ya? Ahora, en los hombres jóvenes, tienes que ver, por ejemplo, lo que es una enteritis regional, una enfermedad de Crohn, que es algo que más se ve, un divertículo de Meckel, cálculos renales, torsión testicular y una epididimitis aguda. Ahora, en los adultos,
Puede haber una úlcera péptica perforada, una pancreatitis, un hematoma de la vaina del músculo recto mayor del abdomen, una diverticulitis derecha o una crisis aguda de fiebre del Mediterráneo. Ahora, en los inmunodeprimidos, en estos pacientes van a tener un dolor localizado en ausencia de peritonitis. Se debe realizar un TAC abdominal. Esto es muy importante. En ellos se realiza la TAC, no la ecografía, para confirmar el diagnóstico y evaluar otros cambios patológicos. La apendicectomía laparoscópica en ancianos es segura y constituye la técnica de elección. Una de las excepciones en las cuales no puedes usar la laparoscópica es que tenga una miocardiopatía grave por el motivo de la anestesia, y se prefiere el abordaje abierto para evitar efectos nocivos por el neumoperitoneo. ¿Ya? Entonces, en los ancianos siempre haces una TAC abdominal. ¿Por qué? Porque en los ancianos tienen más riesgo a lo que es el cáncer, siempre. ¿Ya? Entonces, en el cáncer igual es muy mortal. Entonces, la TAC abdominal es lo único que distingue de las complicaciones, que es absceso flemón y cáncer. También puedes distinguir de lo que es una mucocele, un pseudomixoma, un neuroma pendicular, diverticulitis, obstrucción intestinal, que es muy común en los ancianitos, isquemia mesentérica también, y el aneurisma de la aorta fugaz, y el cáncer perforado de ciego derecha o los tumores apendiculares. Ahora aquí también otro que es preguntado. El tumor apendicular más común es el carcinoide. Y la TAC da el coso, ya que el tumor puede estar en el apéndice, puede estar solo en la punta o en todo, ¿ya? Si el tumor está solo en la punta, le haces una apendicectomía, o sea, solamente sacas el apéndice. Pero si el tumor ves en la TAC que está en todo, entonces le haces una epicolectomía, de hecho, sacas todo lo que es, ¿ya? El colon derecho. Por eso, desde el inicio a los abritos les haces una TAC. Ahora, en los inmunodeprimidos, el aumento de riesgo de perforación apendicular puede estar relacionado con el retraso de la presentación que se observa en esta población de pacientes. Una cifra de CD4 baja lleva a una frecuencia de perforación apendicular, o sea que tienes que tomar en cuenta también esto. Es confundido por una enterocolitis neutropénica o lo que estimula la tiflitis y la infección por citomegalovirus. En las embarazadas. En las embarazadas sigue siendo una urgencia no obstétrica, es más común en el embarazo, se dice que en el segundo trimestre, y es el motivo más frecuente de intervención quirúrgica, ¿ya? Tiene una presentación clásica en el 50-60% de los casos, y el dolor en el cuadrante inferior dura durante el segundo trimestre por tracción sobre los ligamentos suspensorios del útero, fenómeno conocido como dolor en el ligamento redondo, ¿ya? Es frecuente y complica el cuadro clínico. Hay una leve, aquí también es complicado porque el hecho de que estés embarazada, ya de por sí, sin tener ninguna patología, tiene una leucocitosis fisiológica, ¿ya? Y también pueden tener proteínas reactivas. Como hemos visto antes, esta leucocitosis y esta proteína reactiva en una persona no embarazada indican perforación o pueden ayudar a indicar el diagnóstico de apendicitis, pero en las embarazadas no. Entonces, todos estos factores contribuyen a una alta tasa de apendicectomías negativas, ¿ya? En un 25-50% si solo te basas en la presentación clínica, ¿ya? Justamente por esto, vamos a ver un algoritmo, ¿ya? Por ejemplo, si ves en una embarazada que tiene una peritonitis difusa presente, si ves esto, entonces reanimas, antibióticos y quirófano para control del origen. Ahora, si no ves una peritonitis difusa, o sea que si no estás tan claro en tu diagnóstico, ¿qué haces? Haces una eco, ¿ya? Si la eco sale negativa, ¿qué vas a hacer? Le vas a hacer una resonancia magnética, ¿ya? Si la resonancia magnética sale negativa, ¿qué haces? Le observas, ¿ya? Si tu paciente mejora, le das el alta. Si empeora, le haces una laparoscopía diagnóstica. Ahora, si en la eco te sale que es una apendicitis confirmada, le haces una apendicectomía. De hecho, ¿por qué? Porque hay una mortalidad alta para el bebé. Si en la ecografía te sale que hay otro diagnóstico confirmado, haces el tratamiento según la patología que hayas encontrado.
Ahora, si la resonancia magnética es positivo, igual es apendicectomía. Ahora, vamos a ver aquí en la evolución, ¿ya? Primero va a haber una perforación apendicular, ¿ya? Como hemos visto, pasan las 4 fases que hemos visto en la fisiopatología. Pues primero hay una perforación apendicular. Luego de eso, ¿qué hay? Hay un flemón y hay un absceso. ¿El flemón qué es? El flemón es cuando el apéndice está estallado, entonces, ¿qué hace? El meso que le cubre al apéndice es como que lo cubre, o sea, lo cubre y lo hace como una bolsita, ¿ya? Para que no se esparza. Y el absceso es cuando está lleno de pus adentro. Ahora, ¿qué es el plastrón? Yo, esto no está en ningún libro, pero me lo dijeron los cirujanos. Por ejemplo, que el plastrón es la representación clínica del flemón y el absceso. Una vez que tengas un absceso, va a haber lo que es una peritonitis difusa, ¿ya? Entonces, el fondo de saco de Douglas, en esta peritonitis difusa, se va a colocar en 2 lugares, que es el fondo del saco de Douglas y el espacio esofrénico derecho. Y luego va a estar la piliflebitis. ¿Ya? Ahora, ya aquí. Ahora sí, Mario, necesito que me ayudes. Vamos a hacer la dinámica que le hemos dicho o que Sí, hemos antes mencionado. tenemos una pregunta. Ya. Omar pregunta, con respecto a signos y síntomas, ¿cómo diferenciamos apendicitis con gastritis o cálculos biliares? Por lo que es la cronología de Murphy. Ya, o sea, primero hay un dolor por ejemplo, en cólico biliar, va a haber un dolor en lo que es en epigastrio y se va a ir al lado, ¿verdad? En cambio, en la apendicitis va a ir a fosiliaca derecha. Y va a haber, tiene que seguir la cronología que hemos dicho, tiene que haber náuseas y vómitos, ¿ya? Y, por ejemplo, en el otro, la náusea y el vómito es antes que el dolor. ¿Hay otra pregunta? No, es solo esa. Ya. Ahora sí, yo les voy a hacer una pregunta. Vamos a jugar un ratito al ahorcado, ¿ya? Para que un ratito descansemos, ¿ya? Me van a decir, a ver, en pechito, vamos a ver. Mm, ya, cada rayita es una letra, ¿ya? Entonces, Mario va a elegir una persona al azar y tiene que decir una letra, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál es la complicación más mortal en esta patología? ¿Ya? Entonces vamos a ir jugando al ahorcado. Que Mario va eligiendo una personas para que puedan dar su respectiva letra. Ok. Lizeth Vargas. Me parece que no, entonces Miguel Vargas. Dice que la letra A. No, iniciamos con la cabecita. Siguiente. María Susaño. Vamos chicos, solo es decir una letra, cualquier letra que ustedes piensen. Contestó que P. Sí. Ya, siguiente. Leonor dice que la letra M. M.
M. No. Pone Nasira que la letra I. Ya. Milene Quispe que la letra E. Ver, ya, espera. Que la Ya. letra T. Dice Vargas. T, T. ya. Que si pueden repetir la pregunta, por favor. ¿Cuál es la complicación más mortal? O la complicación mortal. Contestan que R, S, Lotito S. R. R, ajá, No. Ya. O, O. O. No. Belinda pone que la letra A. No. David la letra U. No. Ya se están a punto de morir. Les faltan los ojitos y la boca. Jimena pone que la letra L. Ya. Lorena que la letra F. Ya. Y Isaú que la letra B. ya. Por fin, a puntito de morirse. Ya. Entonces, la complicación más mortal es la pileflebitis, pieliflebitis o también llamado piliflebitis. Tiene 3 nombres. ¿Ya? Lo vamos a ver ahorita más adelante qué es. Ahora, el plastrón apendicular es un proceso inflamatorio cuando está no tratado, es una masa palpable y se diagnostica mediante tomografía. ¿Ya? Cuando encuentras esto, se debe instalarse un tratamiento conservador con antibiótico intravenoso, ¿ya? Y drenaje de colecciones, ¿ya? Ahora, si este continúa como el es en la zona, tras un periodo de seguimiento, se recomienda una cirugía electiva o de intervalo, que vamos a ver más adelante, o sea, a las 12 semanas. Pues si te encuentras un plastrón apendicular, ¿qué haces? Le das antibióticos intravenosos, le haces un drenaje porque es como un quiste, o sea, quiste drenado, quiste sanado. Y si sigues con sintomatología, después de 12 semanas le haces una apendicectomía. Ahora, ¿qué es la piliflebitis o los otros nombres que hemos dicho? Es la complicación más grave, pero es rara, ¿ya? Esta es por la que sí o sí se va a morir el paciente, ¿ya? Es una apendicitis gangrenosa, que es en la cual se desarrollan émbolos sépticos hacia el hígado, originando lo que es una trombosis, una tromboflebitis séptica que asciende por la vena porta, pudiendo llegar a formar abscesos hepáticos, ¿ya? Entonces va a haber abscesos hepáticos. Tiene fiebre alta, tiene escalofríos, tiene dolor en el hipocondrio derecho y tiene subicteritis. Eso también es pregunta de examen, ¿ya? El diagnóstico es demostrar un absceso hepático y gas intraportal. O sea, en esto que hay una trombosis séptica del eje ilíaco. Va a haber una peritonitis local o retroperitoneal, va a haber una fasciitis, o sea, va a haber pus en las fascias del músculo, va a haber una celulitis en la pierna, o sea, que va a estar hinchada, roja. Y estos pacientes, si tienen esta complicación, el 90% se va a morir, ¿ya? Entonces tienen un 90% de mortalidad. Y estos pacientes se mueren, ¿por qué? Por un TEP, por una trombosis embólica pulmonar, ¿ya? Esta es la causa de muerte. Y se mueren por sepsis. Ahora, el tratamiento. El tratamiento se divide en dos, para la no complicada y la complicada. La complicada es un plastrón apendicular que puede estar presentado por un flemón, un absceso y una peritonitis apendicular, ya sea local o difusa. Los objetivos de la apendicitis es hacer el diagnóstico oportuno y una pronta intervención quirúrgica. Ahora, vamos a hablar del tratamiento de la apendicitis no complicada, o sea, de la clínica, cuando no se ha plastronado. La cirugía se conoce con el nombre de apendicectomía y consiste en hacer una incisión en la fosa ilíaca derecha o laparotomía, según la gravedad del paciente, y extirpar el apéndice que está afectado, así como drenar el líquido infectado y lavar la cavidad con solución salina. O sea, esto solamente cuando cuando se ha roto, ¿ya? Ahora, no se ha demostrado que la irrigación de la cavidad abdominal con antibióticos sea ventajosa durante o después de la apendectomía, ¿ya? La recuperación depende de la edad y condición de salud del paciente. O sea, la recuperación generalmente tarda entre 3 a 7 días. Y en niños
alrededor de 16 años tarda hasta 3 semanas, o sea, tarda más en los niños. Ahora, el manejo médico preoperatorio. Antes de operar tienes que hacer varias cosas, no es que tu paciente llegue y tú dices tengo apendicitis, lo meto aquí yo. No, hay pasos que debes seguir. Y esto es algo que les va a servir para cuando estén haciendo su internado o estén haciendo prácticas en un hospital. ¿Ya? Eh, Cuando sabes o has hecho ya el diagnóstico, ya sea por clínica o confirmarlo con un estudio imagenológico, tienes que pedir todo esto, ¿ya? Sí o sí, para que entre tu paciente a quirófano. Si no tienes esto, tu paciente no va a entrar a quirófano. Tienes que sacarle una radiografía de tórax, ¿ya? Esto es requisito para los anestesiólogos realmente y también te sirve a ti para descartar una neumonía. Un electrocardiograma. Esto igual para valoración cardiológica. Laboratorio, tienes que pedir un hematocrito, una hemoglobina, urea, creatinina, electrolitos y grupo de factor. En caso, esto sí es muy importante, el grupo de factor, en caso de que algo salga mal y tengan que transfundir. Y una valoración cardiológica. El cardiólogo te valora o el médico internista cuando tengas todo esto. Si no tienes todo esto, no te lo valora. Ahora, el manejo médico preoperatorio. ¿Qué haces antes de operar a tu paciente? Tienes que hidratarlo al paciente, o sea, tienes que ponerle una vienda venosa. Tienes que aplicarle antibióticos ya adecuados. ¿Ya? Algunos libros mencionan lo que es la cefuroxima o el metronidazol, o de amplio espectro para enterobacterias y anaerobios. Como hemos visto, hay más anaerobios. Puedes dar también quinolonas, cefalosporinas y de tercera generación o algún antibiótico beta-lactámico de espectro extendido. Esto se recomienda administrar 1 hora antes de la operación en forma profiláctica a todos, no importa si es complicada o no complicada, ¿ya? Y como ya sabes que le vas a operar, le vas a dar analgésicos, ¿no? No puedes dejarlo a tu paciente muriéndose de dolor esperando a que lo operen, porque generalmente a veces esperas hasta 6, 8 horas o a 12 horas, ¿ya? También dice, o sea, que si tu paciente está con apendicitis, si tú le das antibióticos, vas a evitar de que se perfore, ¿ya? O sea, la profilaxis con antibióticos es eficaz para prevenir las complicaciones postoperatorias en pacientes con apendicectomizados si se administra de manera preoperatoria, perioperatoria o durante el postoperatorio y se considera rutina en emergencia, ¿ya? Ahora, cuando es complicada, se usa de 5 a 7 días postoperado. Después, no. Ahora, aquí podemos ver cómo hacen. Esto es una apendicectomía abierta. Ya hay dos tipos de apendicectomía. Todo esto es para la abierta. Todo lo anterior se pide para cualquiera de las dos. Ahora hay dos tipos de apendicectomía, abierta y laparoscópica. Aquí vemos un poco lo que es la abierta, en la cual ves agarras al apéndice. Primero tienes que liberar del mesapéndice. Luego, como ves, la agarras con una pinza y tienes que ligar la arteria apendicular, que es la única que le irriga. Tienes que también ligar esta parte, o sea, o suturar el nuño, en lo que es el ciego, y recién cortas. Ahora vamos a ver más adelante. ¿Ven? Como aquí ven, ya están pinzando aquí, 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 todo esto, y cortan. Y al final haces una sutura para que el del ciego no se escape todo. Ahora, aquí está un poco esto. Las incisiones son lo que es el de McBurney, que sería esta, sí, en forma oblicua, que es la más usada, la Rockies-Dawes, que es una incisión transversal, y esta es una incisión que es así paramediana. Esta se usa generalmente cuando está ya complicada el paciente, ¿ya? El tamaño de cómo hagas la incisión depende de qué tan gordito sea el paciente. Ahora, los drenajes. Los drenajes se colocan solamente cuando hay una perforación evidente o cuando está una secreción cero purulenta franca. Y no se recomienda en estos casos porque en vez de hacer bien, vos vas a diseminar toda esa pus a todos los lugares. Ahora, esto ya es un abordaje laparoscópico, pero antes de eso les voy a mostrar, un poco aquí. Esta es igual otra imagen de cómo se hace la apendicectomía. Aquí ven el ciego, el apéndice, y como ven, aquí está el mesapéndice, lo van liberando así en forma, ¿ya? Luego, cuchitos, amigo.
Ya, aquí pueden ver que ya han ligado aquí y recién van a cortar. Y una vez que han hecho, ya lo hacen todo esto. Realmente todo esto y cómo se hacen los pasos más les preguntan a los residentes, no al interno y menos a un adscrito. Lo único que haces es más que todo instrumentar o tal vez ayudar. Ya. Ahora vamos a ver a lo que es la laparoscopía. En esto, ¿cuál está? El beneficio es que tiene una estancia hospitalaria más corta, eh, que tiene una alta hospitalaria más rápida, es lo mismo, tiene menos complicaciones y tiene menor tasa de mortalidad. El abordaje laparoscópico proporciona una ventaja en pacientes en quienes el diagnóstico es incierto. ¿Por qué? Porque puedes ver qué otra patología hay. ¿Ya? Se aconseja en quienes, en pacientes obesos, embarazadas y seniles. ¿Ya? Ahora, hay tres tipos de coso. Como pueden ver, esta es la laparoscopía típica, que se usa por tres orificios. Hay otra laparoscopía que es de abordaje único, que solamente vas a meter un trocar. Estos se llaman trocars. Y la tercera es la NOP, que es cuando usa solamente orificios naturales, que es una nueva modalidad. Pero todo eso, o depende qué vía elija, eso va a elegir el cirujano. Entonces, todo eso depende del cirujano, depende de su experiencia y de lo que él quiera hacer, de la clínica. ¿Ya? Aquí pueden ver un abordaje laparoscópico que tiene casi prácticamente los mismos pasos. Ya como ven aquí, solamente es con otras pinzas. Igual ven, la agarran, como que ligan y la cortan. Ahora, esto es algún cuadro diagnóstico, o sea, un algoritmo diagnóstico, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay sospecha de apendicitis aguda y el examen clínico tiene signos inequívocos, entonces va a ser cirugía. Si tiene signos equívocos o está sudando, haces una ecografía. Si es positivo, cirugía. Si es negativo, observación. Y si es incierta, como hemos visto, ¿qué haces? Haces una laparoscopía o una tomografía. Ahora entramos a lo que es la apendicitis complicada. Se refiere a lo que es una apendicitis perforada, ¿ya? En esta, cuando es perforada, puede tener dos opciones, absceso o flemón. El absceso es localizado y ¿qué se hace? Se hace un drenaje percutáneo. Eso no se olvide. Tienes que hacer un drenaje y antibioterapia. El drenaje tienes que ser dirigido por tomografía para controlar su origen. El catéter de drenaje se deja implantado entre 4 a 7 días, durante los cuales el paciente está tratado con antibióticos y se retira después si el drenaje guiado por TAC no es técnicamente viable. Y ahora, si este drenaje no sirve, recién efectúas lo que es un drenaje quirúrgico para abordaje transrectal o transvaginal. En el absceso haces eso. Ahora, cuando es un flemón, solamente es antibioterapia. Ahora, los niños menores a 5 años de edad y los pacientes mayores de 65 años tienen las tasas más altas de perforación. Y esto aumenta según según avance los síntomas, ¿ya? Según el tiempo. Ahora, el absceso periapendicular con peritonitis localizada se ha tratado por lo general con tratamiento quirúrgico abierto o laparoscópico. Ahora, antes de esto, a ver, les voy a mostrar otros algoritmos diagnósticos que son recomendados. Estos son sacados de Savisto, ¿ya? Si alguna vez lo quieren revisar, está en Savisto. Ahora aquí menciona, por ejemplo, cuando hay una sospecha de clínica de apendicitis, si los síntomas son menores de 48 horas, si es un hombre y tiene una presentación clásica, una peritonitis localizada, ¿qué vas a hacer? Una apendicitis laparoscópica. Pero si la presentación es como que sí, no, estás en duda, ¿qué haces? Haces una tomografía. Si es positiva para apendicitis, haces una apendicectomía laparoscópica. Si es negativa para apendicitis, haces observación, siempre observación, ¿ya? Si no hay mejoría, haces una laparoscopía diagnóstica. Si hay una mejoría, le das una alta. Si esos diagnósticos, tratas de lo que hayas encontrado. Ahora, en la mujer embarazada. Si es mujer y está embarazada, sí, entonces es el tratamiento de algoritmo de embarazo que hemos visto ya. Si no está embarazada, haces igual una tomografía. Ahora, si es positivo para apendicitis, es lo mismo, haces una apendicitis laparoscópica. Si es negativa, observación. Si no tiene mejoría, laparodiagnóstico. Si tiene mejoría, alta. Y si tiene otro diagnóstico, tratamiento según lo indicado.
Ahora aquí hay algo que quería que ver. Ahora, si los síntomas son mayor a 48 horas, tienes que seguir otro algoritmo diagnóstico, no es el mismo. Ya, aquí, si tienes una peritonitis difusa, ¿qué haces? Reanimas y, o sea, con hidratación, haces antibióticos y quirófano para control del origen, sí o sí, porque ya tienes una peritonitis. Si no tienes una peritonitis difusa y ha sido mayor a 48 horas, ¿qué haces? Un ataque. Si hay otro diagnóstico, tratas lo que hayas encontrado. Si es una apendicitis confirmada, puede ser un absceso o un flemón. Ya si es un flemón, ¿qué haces? Antibióticos. Si es un absceso, drenas con TAC viable, o sea, guiada por TAC. Sí, entonces dejas drenaje con antibióticos. Si no, pues si este drenaje no ha servido, haces un drenaje laparoscópico y sigues con antibióticos. Ahora, todos estos a que te llevan que si es un adulto, puedes hacer una colonoscopia tras el alta. Si es normal, es considerado una apendicectomía de intervalo. Y si es una neoplasia, sigues el tratamiento para neoplasia. Y si es un niño, haces una apendicectomía de intervalo. Ahora sí volvemos a... ¿Qué es una apendicectomía de intervalo? Es también llamada una apendicectomía diferida, apendicectomía después de un tratamiento no quirúrgico, o sea, después de un flemón o de un absceso, por así decirlo, ¿ya? O sea, que no ha salido, o sea, que ha sido satisfactorio inicialmente. Por ejemplo, has tenido un flemón, lo has estado con antibióticos y no ha tenido síntomas, ¿ya? O has tenido un absceso que le has drenado y no ha tenido síntomas. Entonces, ¿cuál es el principal argumento para hacer esto? Es evitar futuros eventos de apendicitis o identificar otra enfermedad como la neoplasia maligna del apéndice, ¿ya? ¿Cuándo haces esta apendicectomía de intervalo? Al realizas a las 6 o 10 semanas, o algunas mencionan incluso 12 semanas después de que la remisión de los síntomas es completa, aunque es posible presentar recurrencia. Ahora, la apendicitis crónica, ¿cuándo utilizas este término? Aunque en ocasiones se resuelve de manera espontánea el dolor, pero a veces tiene periodos de inflamación y dolor que aparecen y desaparecen constantemente. Entonces haces un estudio histopatológico y se encuentra un infiltrado de linfocitos, fibrosis del órgano. Entonces esto es una apendicitis crónica, ¿ya? Esto es raro y generalmente es un hallazgo histológico, pero se llama así. Se realiza luego de un cuadro de inflamación aguda y termina con la extirpación del apéndice. Cuando extirpas el apéndice recién haces el diagnóstico clínico verdadero. Ahora, cuando haces una apendicectomía profiláctica, llamada también incidental o complementaria, es cuando un apéndice macroscópicamente normal es extirpado al realizar una intervención no relacionada, o sea, por ejemplo, una histectomía, una colecistectomía, una colectomía así como idea, o sea, hacen operar por cualquier cosa, pero quieres aprovechar y le sacas el paciente como el apéndice como si fuera un combo, ¿ya? Antes lo hacían así de rutina, digamos, pero ahora no, ¿ya? Ahora es controvertida. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, tiene funciones, ¿no? De que produce inmunoglobulinas, de que produce bacterias, entonces todo eso, ¿no? Entonces por eso es controvertido. Ahora, su teórico beneficio es la eliminación del riesgo de apendicitis y sería más ventajoso en pacientes de menos de 35 años por su mayor riesgo de sufrir la enfermedad a lo largo de la vida, en comparación de los de más edad, ¿ya? Ahora, las complicaciones. Como hemos visto, hay dos tipos de complicaciones. Las complicaciones tempranas y las tardías. Las complicaciones tempranas serían lo que son o sea, lo que sería el absceso, el flemón, la peritonitis y el plastrón. ¿Ya? Ahora, la infección de la herida, la complicación es la infección de la herida operatoria en plano supraaponeurótico, se manifiesta por dolor y edema local. Ya el tratamiento de esto, que es una apertura amplia y lavar lo que es estos planos. También está un absceso intraabdominal secundario a peritonitis apendicular, donde que hay un dolor abdominal, fiebre persistente y anorexia a partir del séptimo día. A veces estas cosas es preguntado, pero en casos clínicos, ya en algunos banqueos pueden encontrar así. La fístula secal por cuerpo extraño retenido o erosión por el drenaje. Estos que van a circular en forma espontánea si la fístula está permeable. Una evisceración relacionada a incisiones verticales y una eventración y una obstrucción intestinal que pueden ser tardías.
¿ya? El más común es infección de la herida. Ahora, ¿qué hago si mi diagnóstico ha sido erróneo? O sea, ¿qué haces si tú casualmente, digamos, has dicho esto es apendicitis y entras a operar con el cirujano y no encuentras el apéndice o encuentras que está sano? ¿Qué debes hacer entonces? Primero tienes que obtener muestra de líquido peritoneal. En esto les voy a comentar, por ejemplo, un caso clínico y algo que recomienda. A veces no encuentras una apéndice normal, pero encuentras mucho líquido. ¿Ya? O sea, hay harto líquido así tipo seroso en el abdomen, justo en fosílica derecha. Entonces, algo que yo aprendí en el internado es que a mí me dijeron que cuando encuentras líquido, puede ser que sea una úlcera duodenal perforada. ¿Por qué? Porque cuando la úlcera duodenal se perfora, o sea, no es que se va al fondo de saco de Douglas, sino que se queda en fosílica derecha. Entonces, cuando encuentras mucho líquido, puede ser que sea fosílica derecha. Entonces, de todas formas, si encuentras cualquier líquido, ¿qué tienes que hacer? Tienes que sacar ese líquido en dos jeringas. Uno vas a enviar a cultivo y otro vas a enviar análisis bioquímico, ¿ya? Tienes que examinar el ciego, todo el ciego, para descartar neoplasia, ¿ya? Tienes que examinar intestino delgado, o sea, vas en forma de abajo hacia arriba, examinando todo, tienes que ver, porque tienes que ver de dónde está saliendo esa sintomatología, ¿ya? Ahora, examino el intestino delgado. ¿Por qué? Porque puede ser una enteritis regional, puede haber un divertículo de Meckel, puede haber una enfermedad de Crohn, como inflamación. En la enfermedad de Crohn se puede inflamación, formación de estenosis o el característico aspecto de proliferación grasa en el mesenterio, ¿ya? Si hay ganglios linfáticos mesentéricos, pensamos en adenitis mesentérica y tomamos muestra para cultivo. Ya, o sea, 50 ganglios también lo tomamos cultivo. Y 50 ganglios linfáticos grandes, eso puede ser piensas en una adenitis mesentérica. 50 es líquido hemático o bilioso, tienes que examinar la zona alta del abdomen, o sea, ya abres. O sea, si era una láparo, la abres y tienes que revisar hasta arriba, ¿ya? Entonces, casualmente en esto, ¿qué haces? Si encuentras ocitopéndice que es normal y encuentras cualquiera de estas cosas, tienes que seguir todos estos pasos. ¿Y qué recomienda Michan? Que lo dejes al apéndice ahí, ¿ya? Ahora, si encuentras otra patología, dejas el apéndice, ¿ya? Pero si no encuentras, también dice que la dejes, ¿ya? Ahora, ¿cuándo tienes que sacar el apéndice? Cuando hay una enfermedad de Crohn. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Crohn simula mucho a lo que es una apendicitis. Entonces, para evitar futuros riesgos, entonces es mejor que la saques. ¿Por qué? Porque ya va a tener la típica cicatriz. Entonces, los otros médicos van a ver y van a decir, no, a este ya le han quitado el apéndice. Como a veces el paciente no se ubica qué le han hecho, entonces es mejor quitarle, ¿ya? La mortalidad es del 0 al 3% en no complicadas y en complicadas es 3%. Entonces, si ven, la mortalidad es poca, ¿ya? Excepto que en la pieloflebitis es del 90%. Ahora, en los adultos mayores sí es más mortal, con un 15%. Con eso acabamos. No sé si tienen dudas. Ahora vamos a pasar a lo que es el banqueo. María, no sé si puedes decirme si hay preguntas. No hay preguntas por YouTube ni tampoco en el chat de Zoom. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a lo que es el banqueo. Ahora sí, le voy a pedir a Mario que lea las preguntas y van respondiendo, ya sea por el chat. Mario. Paciente varón de 24 años que acude a urgencias por dolor en flanco Fósil derecho. ilíaca derecha de 48 horas de evolución, presenta defensa a la exploración y en la analítica leucocitos de 16.000, neutrófil N igual a 78%, el resto normal. ¿Cuál sería su actitud ante esta paciente? Tenemos número 1, TC abdominal, número 2, RX de abdomen, 3, observación de 24 horas, 4, cirugía urgente por sospecha de apendicitis. Ya. En esta, la respuesta, a ver un ratito, sigan respondiendo. Sí, sería un ataque. Pasamos a la siguiente. Un hombre de 53 años sin antecedentes de interés presenta dolor en fosa ilíaca derecha de 12 días de evolución. Su médico de familia le prescribió antibiótico oral y analgesia por sospecha de infección de orina.
Acude por persistencia del dolor y fiebre. En tomografía se detecta un plastrón apendicular y un absceso de 7 centímetros. Indica el tratamiento más adecuado: apendicectomía urgente, antibioterapia, drenaje percutáneo de la colección y programar apendicectomía en 12 semanas, intervención urgente con hemicolectomía derecha y resección intestinal con drenaje de absceso y aspiración nasogástrica, fluidoterapia intravenoso, ertapenem intravenoso y reevaluación en 1 semana. Responde número 1, número 2, número 2. Bueno, Número 2. sí, está bien. Ya, la correcta es la número 2. ¿Por qué? Porque hemos dicho, presenta ya un plastrón, ya un plastrón y un absceso. Hemos dicho que cuál es el tratamiento de absceso, que tienes que dar antibioterapia y drenar, ¿ya? Y si esto no da, puedes programar apendicectomía o no, eso depende de los libros, pero siempre haces drenaje. La apendicectomía urgente no se hace apendicectomía en absceso. Hemicolectomía derecha no haces porque esto haces en cáncer. Y aspiración nasogástrica no está indicada mucho en peritonitis. El signo de Robson característico en la apendicitis aguda consiste en, número 1, dolor a la presión. Mario no se escucha. Hola. Hola, Mario. Vamos a seguir con esto. El signo de Robson, característico de la apendicitis aguda, consiste en 1. Dolor a la presión en el epigastrio al aplicar una presión firme y persistente sobre el punto de McBurney. Dolor agudo que aparece al comprimir el apéndice entre la pared abdominal y la cresta ilíaca. 3. Sensibilidad del rebote pasajero a la pared abdominal. Y 4. Pérdida de la sensibilidad abdominal al contraer los músculos de la pared abdominal. Ahora 5. Dolor en el punto McBurney al comprimir el cuadrante inferior izquierdo. Yo creo que esto ha sido claro y espero que todos respondan. Sí, está muy bien el 5. El 5 es el característico. Es lo que representa. Ay. Y esta es nuestra última pregunta. Tras hacer la historia clínica y ordenar las pruebas complementarias, llega al diagnóstico de que un paciente de 45 años tiene una apendicitis aguda sin peritonitis que requiere una apendicectomía urgente. El paciente le pregunta sobre la posibilidad de llevar a cabo la intervención por laparoscopía. ¿Qué contestan ustedes? Que la cirugía laparoscópica solo está indicada para la colecistectomía. 2. La laparoscopía solo sirve para el diagnóstico en casos de apendicitis aguda. 3. La apendicitis aguda sin peritonitis puede tratarse por laparoscopía y puede ofrecer algunas ventajas sobre la laparotomía. Y 3 o 4. La apendicitis aguda es una contraindicación absoluta para el abordaje laparoscópico. 5. La única indicación de cirugía laparoscópica es el plastrón inflamatorio palpable en fosa ilíaca derecha. Ahora sí, ¿cuáles, chicos? Tres. Ya, creo que la mayoría ha respondido 3, alguien 5. Sí, la respuesta correcta es la 3, ¿ya? En la apendicitis aguda sin peritonitis sí puede tratarse por laparoscopía y puede ofrecer algunas ventajas sobre la laparotomía, como hemos visto. Si tiene peritonitis, no puede ser laparoscópica porque tienes que abrir todo y lavar todo lo que está la pus por todo lado. Ya tienes que hacer algo extenso. Y para ver si la necrosis igual no se ha extendido. Y eso sería todo.